Bueno, pues bienvenidos todos. Como diría Miguel Ángel, el asesor Inter, es una visita que nos hacemos todos. Una visita desde puntos muy distintos en nuestra vida. Marisol, No se no te se oye te nada, oye. Marisol. Vamos a acercarnos. Sí. Bueno, pues vamos a empezar este seminario retomando el sínodo, el tema del sínodo. Lleva por título que seguimos en camino, porque el sínodo no se ha terminado. El sínodo, la iglesia de los que caminan juntos, donde todos hablan y se escuchan, donde todos tienen el mismo valor a la hora de testimoniar, de aportar, esa iglesia todavía no está construida tal y como queremos que sea. Entonces tenemos que ir haciéndola. Es la iglesia que queremos para el presente, pero sobre todo para todo el futuro. Y por eso traemos el tema del sínodo y traemos a dos personas, dos fraternos de España, a Enrique y a Felipe, Felipe y Enrique, que son los protagonistas en esta sesión. Digo que el sínodo no ha terminado, lo estamos haciendo, pero si hoy, 9 de diciembre, a las 17:45 nos dijera alguien que no, que el sínodo ya se acabó, la Frater diría: qué riqueza para la Frater ha sido haber participado en el sínodo. ¿Cuánto le ha aportado el sínodo a la Frater? ¿Y cuánto ha aportado la Frater al sínodo? En forma, por ejemplo, para no hablar en abstracto, en forma de materiales. Por ejemplo, sobre todo la gente de fuera de Frater dice: pero qué cantidad de material que habéis elaborado en poco tiempo, material que refleja los valores de la Frater, la identidad, su ser sinodal como ADN de la Frater y de otros grupos. Ese material está ahí para nosotros, para cualquier momento, fraternos de aquí y de otros grupos, de otros continentes. Está ahí. Y también lo hemos prestado, lo hemos dado a conocer a personas de fuera de Frater. Esa es una riqueza que está ahí. Y luego la más grande, quizás la más soñada, porque no la veíamos hace unos meses, lo veíamos impensable, es la participación en la asamblea sinodal con un miembro de Frater. A través de la persona de Enrique, Frater ha participado en algo que no nos entraba en la cabeza hace relativamente pocos meses. Era impensable. Frater ha participado a lo largo de su historia en muchas reflexiones, pero parece que ahora, por fin, de forma contundente, alguien ha querido escuchar a la Frater. Y le ha dicho: Frater, Enrique, vénganse a Roma porque queremos escuchar lo que la Frater quiera decir. Ni más ni menos, ha dicho Frater, que lo que puedan decir otros de los participantes. Pero por primera vez, a Frater se le ha dado valor. Bueno, pues esa voz que hemos llevado a Roma ha sido un poco a partir de todas las aportaciones que recogimos de los distintos grupos de la Frater. Y ahora, de alguna manera, queremos devolverle en forma de testimonio
el de Enrique, queremos devolverle algo de lo que nos aportaron a esa reflexión inicial. Voy a dar paso a Enrique. Enrique, gracias, porque ahora mismo no te veo. Ah, sí, ya. Sí, pero sé que estás. Gracias porque has sido tú nuestra voz, la voz de la Frate, entera. Aunque seas de España, has sido la voz de la fraternidad en su conjunto. Porque tras de ese papel que has hecho, ser nuestra voz, ha habido un trabajo muy grande, tuyo y de otras personas que te han acompañado. Pero ha habido un trabajo muy grande para discernir exactamente qué palabras quiere la Frater pronunciar en Roma. Y ha sido un esfuerzo físico también, porque nosotros, con nuestras pequeñitas o más grandes limitaciones, una reunión de unas horas más o menos lo soportamos. Una reunión de unos días, bueno, las soportamos también, pero tú has estado un mes entero. Eso no va a recogerse en ninguna crónica, pero tú has sido nuestra voz. Así que te voy a dar la voz porque ahora mismo lo tuyo es lo importante. ¿Te parece? Apago mi micro. Muchísimas gracias, Marisol. Y muy buenas tardes a todos y a todas. Y muy buenos días también para algunas y algunos, ¿no? La verdad es que es una alegría poder compartir después de bastante tiempo, otra vez volver a encontrarnos, que sin estos medios pues no sería posible. Y muy bien, como decía Marisol, se ha llegado a tener presencia en este sínodo tan peculiar gracias al trabajo que estuvimos haciendo durante 2 años continuamente. No podemos dejar de resaltar de que Frater, el mismo día que se puso en conocimiento de la Iglesia Universal que se lanzaba este sínodo, pues ese mismo día nosotros reunidos en una asamblea en Málaga decidimos crear una comisión sinodal y asumir la tarea de trabajar en el sínodo, ¿no? Y como siempre decimos, y como ha resaltado también Marisol, no era tampoco desde una perspectiva del principio de querer aprender, por decir así, ¿no? Sino también de compartir nuestra propia existencia, nuestra propia experiencia. Porque la experiencia de sinodalidad que hay en toda la historia de la Frater es increíblemente grande. Y nos vimos en la obligación, por así decir, de aportar a la Iglesia Universal en este momento tan extraño, ¿no? Que se convocara un sínodo y que se le pidiera la palabra a todas las personas, que pudiéramos decir libremente aquello que pensábamos de la Iglesia y qué queríamos que la Iglesia, qué paso fuera dando, pues se hizo posible. Por lo tanto, como ya también ha dicho Marisol, no podemos olvidar de que yo estuve allí, pero realmente es el proceso que en 2 años ha estado llevando Frater lo que ha hecho posible que pudiéramos estar. Entonces yo estuve allí como Enrique, pero realmente era Frater quien estaba allí. Ya incluso algunas veces en alguna de las mesas de trabajo ya alguien decía un poco pesado, ¿no? Con defender las cuestiones que llevábamos nosotros como aportaciones fundamentales de cara a las personas con discapacidad. La verdad que este sínodo, para todas las personas que hemos estado allí, los 400 y pico personas que hemos estado, ha sido algo realmente increíble, que nos ha descolocado, desde el primer momento nos ha descolocado a todos. Era algo impensable. Primero ya en la fase de escucha ya era de por sí revolucionaria en la Iglesia. El que le dijeran a cualquier persona del mundo, ¿qué piensas tú? Dame tu aportación, ¿no? Y allí se cumplió un poco, como en Frater se ha cumplido, eso que era casi un dicho, yo lo escuché de mis abuelas. Mis abuelas, yo me acuerdo que cuando se enfadaban decían, cuando se enfadaban con los nietos, decían, y esto es así, y lo digo yo, y esto va a Roma. No sé si lo habéis escuchado en algún sitio, pero yo esto a mis abuelos lo escuché 1000 veces. Y esto va a Roma, ¿no? Bueno, pues lo que las personas hemos hecho en la primera fase de escucha, lo que Frater ha hecho, ha ido a Roma.
Y ha ido a Roma con todas las garantías de legitimidad, porque no solamente ha ido a Roma en un documento frío para tenerlo allí, sino que hemos ido en persona y también hemos ido allí teniendo la presencia de aquello que se había trabajado y se había dicho. Eso ya por sí rompía los esquemas de cualquier sínodo. En las muchas conversaciones fuera de los trabajos, con bastantes cardenales de distintos continentes, decían, algunos habían estado en 7 sínodos, y estaban totalmente descolocados y asombrados. Decían, es increíble este sínodo, o sea, no entendemos, no sabemos ni por dónde cogerlo, en plan bueno, ¿no? De que era algo que realmente no tenía nada que ver con la historia de la Iglesia y lo que se había hecho hasta este momento, ¿no? Y eso quedaba justificado con ese 25% de personas, hombres y mujeres, laicos, vida consagrada, clero, que no eran solamente obispos. Ya sabemos que el sínodo, aun siendo de principio a final un sínodo de obispos, pero al final la característica que fue adquiriendo era más bien el de una asamblea sinodal, porque estaba representado todo el pueblo de Dios allí en determinada manera. Y ese 25% era algo maravilloso. O incluso esa capacidad del Papa de hacer que una persona con gran discapacidad pues también estuviera allí. Yo manifestando en algunas de las intervenciones que pude tener por allí, decía y que quedara bien claro de que no era un gesto del Papa de que hubiera una persona con discapacidad en el sínodo, como si fuera un florero, poner un florero allí para que quedara bien y que dijeran, hombre, mira el Papa, qué bien, ¿no? Pues ha traído una persona con discapacidad. No, no. De hecho, como sabemos, el Papa lo que hizo fue un nombramiento donde se tenía derecho a voz y a voto. Y no solamente para decidir cuestiones de discapacidad, de las personas con discapacidad, sino que era para tratar todos los temas que afectan a toda la vida de la Iglesia. Lo cual eso era importantísimo, ¿no? Y luego, en este descoloque, que yo digo que tenía esta forma de hacer un sínodo, de esta reunión, quedaba expreso desde el primer día que llegamos a Roma. Después de la oración ecuménica que tuvimos en la plaza de San Pedro, se nos embarcó y se nos llevó a 30 kilómetros de Roma a un lugar donde se hacen retiros, y allí estuvimos los 400 personas 3 días en un retiro espiritual. En principio, claro, pues todos los que íbamos allí no sabíamos qué pasaba. Todos que entendíamos pues, que íbamos a tener 3 días de ejercicios espirituales. Decíamos, hombre, 3 días de ejercicios espirituales, pues la verdad es que pasase un poquito, ¿no? Hombre, decíamos, es verdad que el sínodo con tantos problemas que van saliendo desde un sitio y de otro, como que va a haber que amasarlo mucho desde la oración para ver si no se rompe por algún sitio y que todo quede muy cohesionado. Pero no, esa era la primera impresión que teníamos y que cayó por su propio peso el primer día de los que estuvimos en el retiro. Porque el retiro era llevarnos al cole. El Papa lo que hizo fue llevarnos al cole a los 400 y pico que estábamos allí. ¿Y para qué nos llevó al cole? Para enseñarnos. ¿Y para enseñarnos qué? Para enseñarnos a escuchar. Así de sencillo. Una de las claves principales, a mi modo de entender, en lo que radica este sínodo tan especial, era en haber gestionado una metodología donde lo importante no era el ir y cada uno decir aquello que consideraba que era de una gran importancia, que sin esto el mundo se hunde, que sin esto la Iglesia se hunde. No, se trataba de hacer un encuentro en fraternidad universal, la Iglesia universal, donde se fuera capaz de generar un mecanismo de escucha profunda que consistiría en, primero, uno poder expresar aquello que quería decir, que muchos lo llevábamos preparados, ¿no? Como yo en este caso, que llevaba preparado los temas que íbamos a tratar de los que habíamos elegido y los que nos habían asignado, cada uno llevábamos ya asignado en nuestro trabajo y que lo habíamos preparado concienzudamente en la comisión sinodal de Frater. O sea, todo eso iba muy bien preparado y muy bien estudiado. ¿Y de qué se trataba
el estar allí haciendo ese aprendizaje. Se trataba de que cada uno teníamos 4 minutos obligatorios para hablar, máximo. Y después de hablar esos 4 minutos, la ronda siguiente, después de un proceso de oración y de reflexión, meditación, el siguiente paso consistía en escuchar a los demás, en hacer una aportación sobre aquello de lo que tú habías escuchado de los demás y que te parecía que era realmente sustancioso, que tenía un gran valor. Es más, allí donde tú a través de esa escucha a los demás podías entender que el Espíritu Santo podría estar intentando comunicar, hacernos llegar por dónde se quiere que la Iglesia deba caminar en este mundo de hoy, ¿no? Por lo tanto, esa primera parte del aprendizaje que hicimos allí era ir trasladando la realidad del yo a construir un nosotros. Y desde ese nosotros poder estar todos a lo que se llamaba la metodología de la escucha en el espíritu, para intentar escuchar. Luego no era un sínodo de grandes debates, de contrastar grandes puntos de vista, sino que era un encuentro donde escuchar. Si habéis visto el documento de síntesis, vais a ver que tiene en su estructura, viene definido como convergencia lo que se estaba de acuerdo, las cuestiones a afrontar y luego las propuestas. Pues todo eso es lo que surge de esa consecuencia de haber estado un mes aprendiendo a escuchar y escuchando. Esto parece ser que es muy fácil, pero yo allí bromeaba algunas veces con algunos de los cardenales y les decía, digo, claro, a vosotros nunca se os ha enseñado a escuchar, solamente se os ha enseñado a hablar, pero escuchar, un cardenal hablar, un arzobispo escuchar, ¿dónde se ha visto eso? E incluso un obispo, que te escuche a ti, ¿no? Tú vas allí y eres tú el que tienes que escuchar, ¿eh? Entonces, lo que se hizo fue descolocar a toda la gente y quebrar todo lo que uno llevaba como aprendido, porque se trataba de hacer un desaprendizaje de ese nuevo modo de ser iglesia que se pretende a través del proceso sinodal. Luego la siguiente forma de hacerla era muy curiosa, que era trabajar en lo que se llamaban las mesas redondas. A ver, que voy a compartir. Esta era la forma de trabajo que habéis visto en los medios de comunicación, y que estábamos trabajando 4 bloques temáticos y a cada bloque temático le hemos dedicado una semana. Imaginaros la intensidad del trabajo, por no decir de la escucha, cuando para tratar un solo tema, y además no un tema completo de todos los puntos, sino un punto de un bloque, estuvimos una semana entera trabajándolos. Porque lo que importaba era, cada vez que nos reuníamos en el grupo y exponíamos lo que pensábamos, lo que llevábamos preparado y se tomaban nota de ello, lo importante es que quedara bien recogido, de una manera muy seria, lo que estábamos de acuerdo, como os decía, aquello que no estábamos de acuerdo, lo que nos parecía bien, lo que no nos parecía bien, etc. Porque lo que se trataba era de ir haciendo esa síntesis, ¿no?, que es la que tenemos en nuestras manos, donde queda reflejado las cuestiones que se ven con claridad, pero también aquellas que se deben ir trabajando y que deben culminar, como ya Felipe nos explicará, en la segunda parte de la asamblea. Esta era una de las mesas de trabajo. Como podemos ver, otro elemento importantísimo de las mesas de trabajo, redondas. Las mesas redondas, todo tenía un elemento simbólico importantísimo allí en el sínodo. La mesa redonda estaba constituida por 12 miembros, los apóstoles. La mesa redonda donde se parte el pan tenía un sentido prácticamente eucarístico. Pero luego también había cosas muy importantes de la mesa redonda. La única silla que había diferente en la mesa redonda era la mía, porque no podía estar en las otras sillas. Pero todas las sillas eran iguales. Pero además no había en ninguna mesa forma posible de saber
quién era la persona más importante que había en la mesa. Porque no había un lugar destacado donde se pudiera decir, bueno, pues sí, aquí empieza la importancia, este es el principal, luego va este que tiene menos categoría. No, la mesa redonda no tiene ni principio ni fin. Aquí, por ejemplo, tenemos a uno de los cardenales más viejos de México y está pues tranquilamente ahí, como uno más, como aquí también el brasileño, Gerson, de aquí de La Rioja, de allí de Brasil, otro cardenal por aquí también, y todos tranquilamente ahí, en igualdad. No había ningún signo distintivo que pudiera decir que una persona era superior a otra. Otra cosa con la que yo bromeaba con algunos, porque terminamos haciendo mucha amistad, también os digo una cosa, esta mesa era solamente para tratar un bloque, porque cada vez que cambiábamos de bloque temático cada semana, cambiábamos de mesa y cambiábamos de compañeros. No estábamos los 4 bloques en la misma mesa, íbamos cambiando, ¿no? Este es otro de los bloques temáticos de otro momento, donde como podemos ver, pues estoy con otras personas distintas. Normalmente, como podéis apreciar, la mayor parte, por no decir todos los que hay, son obispos y cardenales y arzobispos de América Latina, porque trabajábamos por afinidad lingüística. Entonces, lógicamente, yo estaba pues siempre con todos los representantes de América Latina. Hubo 2 momentos importantes donde yo pude plantear el tema de la discapacidad. Aparte de lo que pude trabajar en los círculos, porque nosotros habíamos preparado en la comisión sinodal cómo presentar dentro de nuestra aportación de los informes, en esos 4 minutos que tenías, presentar un informe donde tú resaltabas aquello que te daba más importancia, porque el tema de la discapacidad, yo estaba bastante confiado en cuanto a tratar el tema de la discapacidad, porque resulta que los informes de los 7 informes de las continentales, todos tenían un interés especial de una manera o de otra, más o menos, digamos, inclusiva, algunos con un poco de paternalismo, pero todos resaltaban la importancia de tratar el tema de la inclusividad de las personas, la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces yo lo planteé en la medida en que pude cuando venía el momento oportuno, porque no se podía tratar en ningún grupo de trabajo, no podías tratar lo que tú quisieras. Ya llamaron la atención a más de 4, porque en un momento determinado lo que hacían algunos era utilizar las intervenciones en el plenario para hablar de lo que querían, que no tenía que ver nada con los temas que estábamos tratando. Y eso se cortó radicalmente. Allí estábamos trabajando sobre lo que venía determinado en el Instrumentum Laboris. Y el Instrumentum Laboris, como antes decía, era lo que ha ido a Roma de las consultas primeras en la fase de escucha en todo el mundo. En todo el mundo. Hay gente que no se lo cree porque se ha creado una visión extraña, rara y falsa de lo que fue el trabajo en el sínodo. Allí estuvimos 400 y pico personas trabajando durante un mes de aquello que la gente había aportado y no de otra cosa. Y no de otra cosa. Nadie se inventó nada. Entonces, como decía, aparte de trabajar el tema de la discapacidad en los círculos, como el que antes os decía, en las aportaciones que hacíamos en los círculos pequeños, luego yo tuve una intervención en el plenario. Pedí la palabra y entonces intervine. Y en esa intervención que tuve ante el plenario, defendí los postulados tal y como en Frater entendemos qué es la persona inclusiva, la iglesia inclusiva a todos los niveles, no solamente el tema de las barreras,
sino sobre todo el tema de una inclusión real encaminada a la participación, donde sentirnos en comunión con toda la Iglesia como un miembro más, y cómo desde el bautismo tenemos esa capacidad que nos otorga el Señor para poder ser miembros evangelizadores. Lo de miembros evangelizadores es algo que no terminaba mucho de cuadrar. Yo en mi intervención, en esta y en la otra que hice durante una rueda de prensa que me invitaron a hablar, lo cual fue también algo muy grato, porque no todo el mundo lo invitaron a una rueda de prensa, estuve defendiendo que no el paternalismo, no al asistencialismo, no a institucionalizar sin sentido, no al dolorismo, y sí a tratar a la persona desde su propia dignidad, desde sus capacidades y el desarrollo de su dignidad plenamente, ¿no? Lo que nosotros desde Frater pues tenemos totalmente bien aprendido. Desde esta perspectiva, intenté dejar totalmente claro, yo me centré en ello, lo que era nuestra imagen, nuestra perspectiva de las personas con discapacidad en la sociedad y en la Iglesia. Os puedo decir que para mi sorpresa, después de la primera intervención en el plenario, gente de todo el mundo, de todos los continentes, se acercaba a mí para felicitarme por haber dicho algo sobre el ser, la razón de ser de las personas desde la situación de discapacidad que normalmente no conocían y no habían escuchado. Porque la gente normalmente la perspectiva que tiene pues es el asistencialismo, en los cuidados sí, pero no quedarnos solamente en los cuidados, etcétera. No redundo en lo que ya sabemos. Eso le sorprendió a muchísima gente, a mucha gente. Incluso pues hubo gente hasta de la India que me hicieron entrevistas allí dentro de los huecos que había en el plenario. Y también después de la intervención esa que tuve en la rueda de prensa, además del plenario, pues lo mismo. Hasta el último día que me vine, la gente estaba muy interesada, pero de todos los continentes, de esa perspectiva que transmitíamos nosotros. Una perspectiva que ya habíamos comprobado el año pasado cuando estuvimos en el Vaticano haciendo el informe, los 5 que el Papa nos eligió, para hacer un informe sobre las personas con discapacidad en la consulta especial. Y entonces eso fue lo que la gente le sorprendía. Yo he comentado algunas veces con vosotros cómo en aquella experiencia del año pasado en Roma le sorprendía a algunas personas de allí de los dicasterios y decían, claro, es que nosotros no sabíamos que había un grupo como Frater que trabaja la dimensión apostólica de la persona como miembros evangelizadores activos y no solamente como personas asistidas. Y me reconocían que prácticamente la totalidad, una gran parte de lo que se hace en la Iglesia, en todo el mundo, era asistir a las personas con discapacidad. En la asistencia, el cuidado, la caridad, pero no la promoción humana, tal y como la entendemos. Y eso les llamó muchísimo la atención el año pasado y esto llamó muchísimo la atención en el sínodo. Entonces yo creo que desde ese punto de vista se ha logrado transmitir lo que es la esencia de la identidad de Frater de una manera increíble. Pero sobre todo porque iba muy bien preparado. Tengamos en cuenta que hemos estado trabajando en la comisión sinodal 2 años, 2 años, y podemos estar orgullosos. Yo dudo mucho que haya habido en todo el mundo, salvo el CELAN y algunos grupos por ahí, que hayan trabajado mínimamente ni una pequeña parte de lo que hemos trabajado en Frater nosotros. Y eso tenemos que tenerlo claro. Y ya por último, me ha propuesto 20 minutos, no me quiero extender, deciros una cosa. El esfuerzo que hizo Frater, voy a compartir, el esfuerzo que hizo Frater a lo largo de 2 años quedó patente en el documento. No hay tiempo para contaros mis penas con los informes finales, porque me hicieron sufrir muchísimo, porque se cambiaron cosas relativas a nuestras aportaciones. Y ya cuando salió el último, el definitivo informe, que es este que tenemos, en vez de estar
lo que es las personas con discapacidad dentro del apartado de la discriminación y de la pobreza, que era donde estaba situada en el informe anterior a este, en el borrador, me encontré con la sorpresa de que lo habían metido. Es verdad que, como digo, me hice pesado. Me hice pesado. Lo habían metido en todos discípulos, todos misioneros. Discípulos misioneros. Yo cuando lo vi, la primera vez que lo vi, que era en italiano, porque lo primero que tuvimos era en inglés y en italiano, no me lo podía creer de que nos hubieran metido aquí los redactores finales. La iglesia es misión. Y dentro de la iglesia es misión, aparece un parrafito aquí que yo hasta que no lo vi, sufrí muchísimo, pero muchísimo de verdad, ¿eh? Hasta que yo no vi este parrafito aquí. El parrafito K, donde dice: en la promoción de la corresponsabilidad para la misión de todos los bautizados, reconozcamos las capacidades apostólicas de las personas con discapacidades. Queremos valorar la aportación a la evangelización, que proviene de la inmensa humanidad que poseen. Reconocemos sus experiencias de sufrimiento, marginación, discriminación, a veces sufridas dentro de la misma iglesia. ¿Os suena esto de Frater o no os suena esto de Frater? Porque esto huele a Frater, ¿no? Esto llegaron a dejar tuvieron hasta la delicadeza de, aun parafraseando un poco lo que yo había dicho en una de las intervenciones y que quedó por escrito también en los informes que se fueron a la Secretaría, tuvieron la delicadeza de dejar prácticamente, literalmente, lo que yo había dicho. No en el primer borrador, pero sí en el último. Lo cual quiere decir que miraron los documentos anteriores para hacer el documento final, por la seriedad que tenían. Y luego aquí únicamente cambiaron alguna cosilla, algún detalle, por ejemplo, marginación, discriminación, a veces sufridas dentro de la misma comunidad cristiana. Esto lo cambiaron en la Secretaría General, porque yo lo que había puesto y había dicho, tanto en mis intervenciones en el plenario, en la intervención en la rueda de prensa y en todas las mesas, lo que yo había dicho especialmente dentro de la Iglesia Católica. Y además yo decía, de tal manera que mientras en la sociedad civil se ha avanzado muchísimo, en la Iglesia es una asignatura pendiente, ¿no? Pero bueno, yo cuando leí este párrafo le di gracias al Señor, le di gracias a Frater, porque yo creo que ese logro ha merecido 2 años de trabajo, por no decir los 80 que tiene Frater, donde la Iglesia aquí de facto nos reconoce que somos personas evangelizadoras, misioneros evangelizadores. Y ahora simplemente termino diciendo una cosa. Si os dais cuenta, el párrafo este, cuando lo veáis el documento bien, tiene un pequeño, que me enfadé un pelín también después, pero bueno, y es que no está en las convergencias, no está en la primera parte de convergencias, que es donde todo el mundo está de acuerdo. Lo han puesto en cuestiones a afrontar. Bueno, por lo menos no está en propuestas, está en cuestiones a afrontar. ¿Qué significa el que esté en cuestiones a afrontar? Significa que todavía en la Iglesia, como sabéis, hay muchísimo dolorismo teologal. Y sobre todo, predomina muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, el hecho de que todavía nos siguen considerando, pues eso, Cristos vivos, es que Dios te quiere mucho y por eso te pega una tetraplegia o te pega un no sé qué. Eso sigue así, porque lo escuchamos permanentemente y yo lo he escuchado allí. Entonces, me imagino que los que estaban en la redacción del informe final, algún teólogo diría, cuidado con esto, vamos a ponerlo en cuestiones a afrontar porque hay que sustentarlo teológicamente bien y que pase en la asamblea que viene como un elemento que se quede en convergencias. Es decir, termino diciéndoos, tenemos que trabajar pero al máximo para que el año que viene, a lo largo de octubre, consigamos subir el nivel y que pase de cuestiones a afrontar arriba a convergencias. Yo me dejaré la piel en que se mantenga, porque como sabéis, en estos documentos
puede estar en esta parte de la asamblea, pero eso no quiere decir que vaya a pasar al informe final que se le entregue al Papa al final de la segunda parte de la asamblea, el año que viene. Mi trabajo es que se quede ahí. El vuestro y el de todos es trabajar las aportaciones que yo tengo que llevar de una manera tan exquisita para que allí no haya nadie absolutamente, no digo el Papa, porque el Papa es justamente el que está a favor de estas cosas. Son otros los que se encargan de dar el follón, ¿no? Pero para que no haya manera de que eso se pueda quedar en un lugar que no le corresponde. Así que gracias y luego después ya pues al final alguna cosa que me queréis preguntar que me dejo todo, pero bueno, es imposible. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Es una pincelada de lo mucho que tú has vivido. Sí, Luego, como dice... Si me permitís, un detalle que no, lo iba a decir al principio, se me ha olvidado, pero es muy importante. La experiencia de los que estuvimos allí, cuando nos fuimos quitando de encima la mochila que llevábamos con tantas cosas de lo mío, de lo que yo vengo a defender, y con la forma de trabajar y el aprendizaje a través de la oración continua y la escucha, yo experimenté y lo comprobé luego también comentándolo con gente, cardenales, fue una auténtica experiencia de Pentecostés. Y yo eso lo digo con una claridad desde mi corazón. Y luego, pues si os interesa, mañana, en el programa Últimas Preguntas, me hicieron una entrevista que va a salir mañana para hablar del sínodo, por si os interesa verla. Es en televisión española, la 2 me parece, por la mañana, hacia las 10 o así, o de la mañana, puede ser. Vale. Bueno, pues como dice Enrique, luego al final tendremos un tiempito, unos minutos, por si hay dudas, aclaraciones de todo lo que vamos contando, lo vamos anotando para que la duda sea lo más concreta posible. Ahora vamos a dar paso a Felipe. Felipe es de la Frater de Canarias, de Fuerteventura. Si Frater España se ha involucrado en el sínodo, como lo ha hecho, es porque hemos tenido a Felipe como motor. Ojalá todas las fraternidades de todo el mundo hubiera tenido un Felipe en su vida. Seguid buscándolo, porque igual tiene otro nombre y seguramente todavía tenemos trabajo por delante. Seguramente podéis encontrar entre vuestros grupos el que pueda animar, el que pueda acompañar. Nosotros lo hemos tenido en Felipe. Ha sido tanto su entusiasmo con esto del sínodo, cuando nadie escuchaba aquello del sínodo, él ya se lo sabía. Ha sido tanto su entusiasmo, su convencimiento que esta era la iglesia, que Jesús, que mejor transmite a Jesús y su mensaje, que aquí Frater tenía que estar. Y nos ha llevado a toda la Frater de cabeza detrás de él. Frater tenía que dejar su huella en este proceso sinodal. Y gracias a ese convencimiento de él, pues que nos ha arrastrado, no a uno ni a dos, a un montón de gente. Felipe, tú almorzarás bien, ¿eh? No te quedes a medias porque muchos vamos contigo. Entonces, para reimpulsar un poco más, que nos queda otro año más, que no se ha acabado, que es la iglesia futura, ¿quién podía impulsarnos mejor? ¿Quién? Nuestro motor, nuestro motor. Por eso, Felipe, cuando quieras, adelante. Esas palabras de, de Marisol me acaban de emocionar. Bueno, yo tengo dos partes en la intervención y ¿se está escuchando bien? Bueno, dos partes. Primero, claves teológicas de este proceso sinodal
y luego una segunda parte más concreta, cómo trabajar este documento que tenemos ahora entre manos. Voy a intentar ser breve porque, vamos, para que haya tiempo de poder hablar algo, ¿no? En cuanto a las claves teológicas, tener en cuenta que el sínodo es una experiencia muy importante, que hay que trabajarlo desde la teología. Es una palabra que viene de Dios, Theos, y Logos. Teología es una palabra sobre Dios, ¿no? Entonces, para entender el sínodo hay que hablar de Dios, ¿no? De lo que está en juego, ¿no? Toda teología, hay que empezar diciendo esto, tiene que ser discreta y sobria, porque todo lo que podemos pensar y decir sobre él, ¿no? Sobre el creador de este universo que está en movimiento, en transformación, el que ha querido compartir la historia de la humanidad, el que ahora se nos da en el espíritu, todo esto que decimos de él es metafórico, es incompleto, es pobre, es incapaz de expresar el misterio, ¿no? Por tanto, tenemos que tener una postura humilde, estamos ante el misterio. Hoy mismo estaba escuchando algo que decía en la Academia de Teología Pontificia, que la teología tiene que hacerse de rodillas y saliendo, en salida, es decir, contemplando el misterio de Dios, por tanto, en una actitud de adoración, de silencio, de súplica, de acción de gracia, y también en una actitud de la iglesia, del Dios que quiere salir, ¿no? Que nos lleva. Por eso la mejor manera de acercarnos concretamente al tema del sínodo es aquella de Moisés, ¿no? Moisés, quítate las sandalias porque el terreno que pisas es sagrado, ¿no? Bueno, el Concilio Vaticano II fue el acontecimiento más importante de la Iglesia en el siglo XX. Aunque llegó con varios siglos de retraso, supuso un intento impresionante de reforma de la Iglesia Católica. Y el gran giro que hizo el concilio fue descubrir que la Iglesia es un misterio. Es decir, el concilio supuso un cambio radical en la forma de entender la Iglesia. La Iglesia no son los obispos y los curas y el Papa. La Iglesia somos todas las personas bautizadas. Es el pueblo de Dios que peregrina en la historia al servicio del reino de Dios. La Iglesia es una misión, como se dice. No la Iglesia tiene una misión, sino la Iglesia es una misión, dice el documento. Como Jesús fue enviado por el Padre, la Iglesia es enviada por Jesús al mundo con la fuerza del Espíritu, ¿no? Eso es fundamental para entenderlo, ¿no? Pues bien, a los 50 años del concilio, el Señor de la historia nos ha sorprendido con el regalo del Papa Francisco. Ha sido un verdadero regalo que Dios, el misterio que conduce la historia, el misterio profundo, nos ha regalado. Y podemos calificar a Francisco como un Papa reformador, que ha retomado el aliento reformador del concilio. Para que entendamos un poco, esta es una clave teológica que sobre todo lo subrayan los teólogos latinoamericanos actualmente, ¿no? El concilio tiene lugar en un contexto, diríamos más bien, del norte europeo, en fin, el Concilio Vaticano II, y el concilio tiene su aplicación en América Latina, sobre todo en aquellas conferencias episcopales de Medellín, de Puebla, Santo Domingo y Aparecida, y ahora lo que ha ocurrido es que a través del Papa Francisco, de este hombre, como dice él, que ha venido de las periferias, del sur, con el sínodo, ha transformado, ha llevado esta dinámica a la Iglesia Universal. Y esa dinámica ahora mismo se está expandiendo a todos los continentes, a todo el mundo, a través precisamente de esta experiencia del sínodo, que en principio iba a ser del 21 al 23, y el Papa quiso que fuera un año más, del 21 al 24. Porque la reforma del Papa Francisco intenta que sea una renovación de las mentes, una transformación de las actitudes,
una modificación de las conductas, no vale eso de que siempre se ha hecho así, hay que cambiar la forma de comportarse en la iglesia, hay un cambio de estructuras necesario y urgente y sobre todo hay que convertir el corazón. Sin la conversión del corazón, como decía Enrique, sin la experiencia espiritual profunda, todos los demás cambios son superficiales. El Papa Francisco nos ha hecho 3 grandes regalos a la humanidad y a la Iglesia, que son las 3 grandes cartas: la alegría del Evangelio, el cuidado de la casa común y la fraternidad a todos hermanos y la amistad social. Pues bien, esos 3 grandes regalos, pues ahora curiosamente el Papa Francisco nos ha sorprendido con la convocatoria de este proceso, que es realmente una gran novedad. Es la primera vez que sucede una cosa así en la historia de la Iglesia. De alguna manera se lo acabamos de escuchar a Enrique en su experiencia, en su testimonio, ¿no? El Papa Francisco tenía esto preparado desde hace tiempo, desde el año 2015, por tanto no es una improvisación, es algo que viene de atrás. Decía en el año 2015, lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está contenido en la palabra sínodo, caminar juntos, laicos, pastores, obispos de Roma. Es un concepto fácil de expresar con palabras, pero no tan fácil de poner en la práctica. Él decía, voy a abrir un poco el documento, no lo vamos a leer, claro, porque es largo, el documento que no sé si lo pueden ver en pantalla, el discurso que él pronunció, y ahí es donde está la famosa frase suya posterior. Bueno, lo interesante de la experiencia del sínodo es que él ha dicho, es como aprender a montar en bicicleta. Eso no se aprende con palabras, no se aprende yendo a la universidad, no se aprende online, no se aprende con libros, sino que la única forma de aprender a montar en bicicleta es montando en bicicleta. Y la única forma de aprender que la iglesia es algo sinodal, es de caminar juntos, es haciéndolo, intentándolo. Y esa ha sido la gran experiencia. Fíjense, esta es la famosa frase que la voy a repetir porque todo el mundo habla de ella, pero el contexto dice: Jesús ha constituido la iglesia poniendo en su cumbre el colegio apostólico, en el que el apóstol Pedro es la roca, aquel que debe confirmar a los hermanos en la fe. Pero en esta iglesia, miren qué frase, como en una pirámide invertida, la cima se encuentra por debajo de la base. Por eso, quienes ejercen la autoridad se llaman ministros, que significa etimológicamente son los más pequeños de todos. Cada obispo, sirviendo al pueblo de Dios, llega a ser, para la porción de la grey que le ha sido encomendada, vicario de Cristo, vicario de Jesús, quien en la última cena se inclinó, se puso abajo para lavar los pies a los apóstoles. Y en un horizonte semejante, el mismo sucesor de Pedro es el siervo de los siervos de Dios, servus servorum Dei. Por tanto, el concepto de sínodo indica eso, como sabemos, es caminar juntos, hacer camino juntos. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? La pirámide, que es la pirámide donde está el Papa arriba, los obispos, los curas, en todo el pueblo, y separados de una manera bastante fuerte muchas veces, con lo que se llama el clericalismo actual, pues el Papa quiere que esta pirámide se invierta de forma que se borren las distancias y que el pueblo esté encima y que realmente los servidores estén al servicio, ¿no? Aunque la mejor imagen no es la pirámide, sino, como él dice, es el poliedro, ¿no? Es un cuerpo donde hay muchos colores, muchos lados, muchas formas, pero nadie es en dignidad superior a nadie, ¿no? Aunque la mejor imagen es todavía un pueblo que camina unido, ¿no? Como dice el Vaticano II, la iglesia es un misterio y es el pueblo de Dios que camina en la historia, ¿no? Por tanto, la sinodalidad, de la palabra de la que se está hablando mucho, a mí al principio de estos 2
años que llevamos caminando, no me gustaba mucho hablar de sinodalidad en abstracto, sino de proceso sinodal. Pero ahora yo creo que ha llegado el momento de entender bien que la sinodalidad se refiere, en primer lugar, a hechos, eventos, llamamos sínodos de iglesia, de una iglesia particular, de un conjunto de iglesias o la iglesia universal. Luego también se habla de estructuras, de procesos, y sobre todo se está hablando, cuando hablamos de sinodalidad, una manera de ser, una manera de vivir la iglesia, es caminar juntos y decidir juntos. Tiene que ver con la misma constitución de la iglesia, una iglesia de personas bautizadas iguales, con distintos carismas y ministerios, y una regla sagrada que el Papa lo recuerda, lo recordó en el 2015 en ese documento que acabo de mencionar, que después se fue olvidando, dice él, lo que afecta a todos debe decidirse entre todos. O sea, si en la iglesia somos un cuerpo y todos somos miembros unos de otros, pues lo que con omnes tangit ab omnibus tractari debet, en latín, lo que afecta a todos debe decidirse entre todos. Esa es la propuesta, ¿no? Y por tanto hace falta un cambio, una conversión estructural y personal. La dinámica que él ha propuesto es todos, muchos, el pueblo de Dios, unos pocos, los pastores, y uno solo, que es el obispo de Roma, ¿no? Es decir, uno y una a la escucha de los otros en los tres niveles, y todos y todas a la escucha del Espíritu. Ese es el proceso sinodal que realmente está en marcha, ¿no? Y tenemos la suerte de estar participando a todos los niveles y al máximo nivel a través de la aportación que nos acaba de hacer Enrique, ¿no? El proceso sinodal, ahí tenemos la marcha, ¿no? Sí, hay gente que dice, y eso del sino ya terminó, es que no se han dado cuenta todavía alguna gente que estamos en plena tercera fase, que es esta que se señala aquí, que como ven tiene dos partes. La primera parte que ya ha tenido lugar del 4 al 29 de octubre, y luego se da este circulito que es el proceso de restitución, el proceso de retorno, el proceso de vuelta otra vez a la realidad local, para que en octubre del 24 se tenga la segunda sesión. O sea, las mismas personas que estuvieron en la primera van a repetir en la segunda, pero después de haber vivido, como estamos todos viviendo, este proceso de retorno de todo lo que ellos han trabajado, volvemos otra vez a plantearlo para llevarlo. Pero fíjense qué interesante, esto es un proceso que no para, que continúa, porque el proceso de circularidad, de restitución, va a seguir hacia el 2025 y, fin, hasta todo el milenio, ¿no? Con respecto al documento, y ya entramos un poco en el momento actual, la gente dice, bueno, ¿y cómo podemos vivir el sínodo ahora? Pues ya han pasado dos etapas, ahora mismo estamos en la tercera fase, en la primera parte de la tercera fase. Para entrar, ayudar a llegar a la segunda fase, está el documento que se titula Una iglesia sinodal en misión. Y yo, como elemento teológico de fondo para entender el documento, a mí tengo la imagen de la semilla. La semilla quiere decir lo que se ha hecho en lo que ha estado participando Enrique en Roma es el resultado de un proceso de 2 años de escucha, de diálogo y de discernimiento en el que hemos participado ilusionadamente nosotros. Y ahora, eso que ha sucedido, eso es una semilla de futuro, porque es como algo pequeño que tiene gran poder de cambio y de nueva vida. Fíjense que Jesús utiliza 3 imágenes en el Evangelio, que son el grano de trigo, la levadura y la sal. Esas 3 realidades tienen, por un lado, que son cosas pequeñas, pero sin embargo tienen gran vigor, tienen una gran potencia, una gran capacidad, un gran vigor. Para dar fruto tienen que meterse en la tierra, en la masa, es decir, la ley de la encarnación. Es una iglesia que tiene que salir a la historia, a meterse en los surcos de la historia, y también tiene que morir para dar vida, porque si el grano de trigo al caer en tierra, decía Jesús, permanece infecundo, si no entra en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere,
da mucho fruto. Bien, pues yo creo que voy a leer 2 o 3 párrafos del documento que tenemos nosotros en nuestro poder, para que se vea esta dinámica de la semilla. Dice, todo un camino arraigado en la tradición de la Iglesia que se está desarrollando a la luz del magisterio conciliar. El Concilio Vaticano II fue, de hecho, como una semilla sembrada en el campo del mundo y de la Iglesia. Fíjense qué interesante. El Concilio Vaticano II, ese acontecimiento que ocurrió hace 60 años, es como una semilla que Dios sembró en el campo del mundo y de la Iglesia. Es muy bonito esto, ¿no? Bueno, pues la vida cotidiana de los creyentes, la experiencia de las iglesias de otros pueblos y culturas, los múltiples testimonios de santidad, la reflexión de los teólogos, etcétera, han sido el terreno en el que el concilio fue sembrado y ha crecido. Y ahora, el sínodo 21-24 continúa nutriéndose de la energía de aquella semilla. Vuelve a hablar la imagen de la semilla para hablar del Vaticano, intentando desarrollar sus potencialidades. El camino sinodal está, de hecho, poniendo en práctica lo que el concilio nos enseñó acerca de la Iglesia como misterio, primer capítulo de la Lumen Gentium, y pueblo de Dios, segundo capítulo, llamado a la santidad. Lo que da valor a la aportación de todos los bautizados desde la variedad de sus vocaciones a una mejor comprensión y práctica del Evangelio. En este sentido, constituye un verdadero acto de una ulterior recepción del concilio, lo que estamos haciendo ahora, que prolonga su inspiración y vuelve a lanzar en el mundo de hoy su fuerza profética. Es decir, dicen los padres y madres sinodales, entre ellos Enrique dice, llevamos en el corazón el deseo, apoyado en la esperanza, de que el clima de escucha y de diálogo sincero que hemos experimentado en estos días, en este mes de trabajo común en Roma, se irradie en nuestras comunidades y en todo el mundo al servicio del crecimiento de la buena semilla del reino de Dios. Ahí aplica la imagen de la semilla al crecimiento del reino de Dios en el mundo, ¿no? Otra vez, al final del documento, vuelve a hablar de la semilla que cae en tierra, diciendo que Jesús lo aplicó a sí mismo, ¿no? Y al final dice otra vez lo último de todo, voy a leer el último párrafo, dice, se trata más bien de tomar entre las muchas palabras y propuestas de esta relación, aquello que se presenta como una pequeña semilla cargada, sin embargo, de futuro, e imaginar cómo echarlo a la tierra que lo hará madurar para la vida de muchos. O sea que nosotros ahora somos esa tierra en la cual se está sembrando esta semilla para que nosotros seamos capaces de llevarla a producir frutos, ¿no? Ese es un gran reto para este momento, como ya subrayó Enrique. De lo que se trata es que lo que quiera que se plantee en octubre del 24 esté fundamentado, esté argumentado, con razonamiento serio, sobre todo teológico. Ese es el gran desafío que tenemos también en Frater en este momento. Tenemos teólogos que nos van a ayudar o que nos están ayudando, como Cristina Hinojés, una teóloga laica de España. Tenemos Rafael Luciani, un teólogo laico de Venezuela que está jugando un papel importantísimo. Tenemos en casa a José Mario Marín, un teólogo de la casa, que también nos está ayudando muchísimo. Es decir, tenemos este libro, este es un libro interesante que yo recomiendo que lo tengamos a mano, que lo leamos. Una de las aportaciones grandes de este libro también escribe Rafael Luciani y otra serie de teólogos de todo el mundo, sobre todo de América Latina, porque ahora mismo es América Latina la que nos está llevando por delante en la aplicación y en el planteamiento del sínodo. Digo que una de las cosas buenas de uno de los artículos de este libro comenta un documento de la Comisión Teológica Internacional que nos explica lo que es eso de la sinodalidad, ¿no? Vale la pena, por tanto, en este año profundizar teológicamente en todo lo que vamos a proponer en octubre del año que viene.
Y en ese sentido, hemos preparado en la comisión, lo hemos hablado un poquito, como un método, una forma de trabajar. Y ya entro como en la segunda parte, que es muy breve, ¿no? de la intervención mía, para ya terminar y dar lugar al diálogo. Es decir, de lo que se trata, yo creo que en esto, en Frater, estamos siendo pioneros una vez más, porque yo pregunto, por ejemplo, en algunas diócesis, y pregunto en la Conferencia Episcopal Española, ¿qué se está haciendo para vivir todo esto y tal? Y parece que se está estudiando el asunto, pero todavía no hay una metodología clara. Nosotros, afortunadamente, tenemos ya la experiencia. Voy a mostrarles un documento. Este documento, a ver si sale en la pantalla. Ahí lo tienen. Es un documento muy sencillo, muy simple, de 5 hojas, que yo creo que lo podemos hacer llegar a todas las fraternidades. Eso ya es cuestión de que el equipo general lo ponga, lo difunda a través de la página web. Es simplemente, la primera página es para trabajar el informe de síntesis, etcétera. Esa es la portada de los papeles. Luego hay una página que lo que hace es simplemente algunas de las frases de la introducción y del final del texto, repetirla para que se vea cómo se presenta el tema. Luego, una tercera página, que es simplemente el índice del documento, con los 20 temas que se están trabajando, que como sabemos están, voy a explicar luego la dinámica. Y luego 2 páginas donde se hace una propuesta de trabajo. La propuesta de trabajo, ¿en qué consiste? Pues que no tenerle miedo al documento, sino hacerse con él. En fin, nosotros lo hemos fotocopiado, también se puede bajar de cualquiera de las páginas web que voy a indicar después. Y entonces, pues a veces nosotros hemos hecho ya la experiencia en el grupo nuestro de equipo de vida y formación de Fuerteventura. El primer día tratamos 7 temas de golpe, nos parece demasiado. Mañana, el lunes, tenemos la segunda reunión con la segunda parte, con 2 temas, el 8 y el 9. Yo la propuesta que hago, a ser posible, si hay tiempo, que se trabaje tema por tema, o sea, como son 20 temas, elegir aquellos temas que más nos interesen y tal, y tratarlos, ¿no? Y hacerlo con el método de la conversación en el espíritu, ¿no? Que luego lo voy a explicar mejor, ¿no? Y, por ejemplo, haciendo estas preguntas sencillitas, ¿no? Por ejemplo, en un tema, vamos a suponer, leemos el tema 8, ese que acaba de plantear Enrique, ¿no? Donde está la alusión a las personas con discapacidad. Por ejemplo, de todo lo que has leído, ¿qué te ha llamado más la atención? ¿Qué párrafo o contenido te ha hecho reflexionar más o te ha impactado por un u otro motivo, ¿no? Cada uno contesta a esa pregunta después de haberlo leído en casa. Y luego, en cada uno, en el tema ese que has visto, ¿qué párrafos piensas que se pueden mejorar o enriquecer? O sea, si alguien dice, mira, yo en vez de esto yo diría tal cosa, y lo fundamentas de alguna manera y tal. Ese es un poco el método de trabajo. Lo importante es que después ahí nosotros explicamos ahí en la propuesta que eso se reúna en el equipo diocesano, que eso se aporte a los demás movimientos de acción católica. En el caso nuestro lo vamos a intentar así en nuestra diócesis, y luego que la acción católica como tal presente una aportación de los distintos movimientos. Es una forma de trabajar que puede ser llevada a cabo o simplemente a nivel de fraternidad. Y bueno, simplemente decirle que cómo estar informado. Pues hay ahí una serie de páginas, porque claro, hay gente que dice, bueno, ¿y esto del sínodo, dónde nos podemos enterar? Pues mira, si quieres enterarte de todo a fondo y con todo, incluso con varios idiomas, pues lo tienes en este, pinchas aquí, en este enlace, sínodo.va, voy a pincharlo para que vean cómo lo fácil que es, pinchas en eso y te aparece la página web, del sínodo, la página oficial, ¿no? Me aparece en el otro lado, voy a traerlo para acá, a ver si, bueno, ya está. Después, o por ejemplo, Frater, la página de la Frater, la página de la Conferencia Episcopal Española, la página del CELAM, que es realmente muy interesante. El CELAM, por ejemplo, en estos días que nosotros estamos haciendo este seminario, ha hecho un seminario exactamente en la misma línea que estamos haciendo nosotros. Por eso digo que somos bastante pioneros junto con el CELAM. El 5, 7,
y 12, o sea, 3 días, está haciendo un seminario también online sobre esto, ¿no? O el portal de Religión Digital, donde escribe mucho nuestro compañero José Mario Marín. Es decir, en cada uno de estos lugares podemos perfectamente adquirir información, bajar el documento del que estamos hablando y trabajarlo, ¿no? Y finalmente, quisiera pues explicar un poquito eso que ya sabemos, la conversación en el espíritu, ese método que utilizaba Enrique arriba allá en Roma, que lo podemos practicar nosotros también. Prepararnos, hacer de la reunión una auténtica experiencia espiritual, pues preparando primero la reunión, con oración, con reflexión. Luego es muy interesante tomar la palabra y escuchar. Cada uno de los miembros del equipo aporta lo que trae preparado y todo el mundo lo escucha sin intercambiar nada, sin discutir, sino simplemente escucharle. Se hace un ratito de oración, se reacciona a lo que cada uno ha escuchado, no a repetir lo que uno lleva en la cartera para darle a los demás, sino lo que los demás me han aportado y me ha llamado la atención. Y finalmente, cómo entre todos podemos hacer un consenso, encontrar una propuesta y tal, y una oración final. Bueno, ese es el método de la conversación en el espíritu. No sé si me he pasado de tiempo, pero yo termino ya. Y gracias. Gracias a ti, Felipe. Bueno, vamos a dar paso. Tenemos unos minutillos. Si alguien quiere preguntar o aclarar de la forma más concreta posible, que levante ahí por ahí una mano. O sensaciones, o estas palabras que yo no las había escuchado nunca, me han descolocado. Para bien, para mal, para cómo. Cada uno que repase un poco y si quiere sobresalir algo, pues nos lo compartimos. Marisol, Jesús quiere hablar. Jesús Portalanza. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Una inquietud, mire, en días pasados en Amigos Frater surgió la inquietud a propósito del comunicado que sacó la Fraternidad de España sobre el 3 de diciembre acerca de la necesidad de escribir la historia de la Frater. Y pensábamos que el hecho de la sinodalidad, la participación de Enrique también es un hito en la historia de la Frater, en la historia de las personas con discapacidad en la iglesia, que quizás sea el momento de poder escribir esta historia. Y decíamos que aquí, por ejemplo, donde también hay un proceso de transición demográfica, esta historia poder escribirla con los jóvenes. Antes en América Latina era una fraternidad de niños. Yo conocí a la frater a los 8 años, ¿no? Pero hoy día todavía tenemos jóvenes, ¿no? Y decíamos, pues, de que los jóvenes van a estar presentes cuando la frater llegue al centenario y estarán en su plenitud, ¿no? Entonces, lanzo esto como una propuesta que nos involucre a todos en que si este sería el momento para tomar de tarea la elaboración de la historia de la frater. Gracias. Gracias, Jesús. ¿Y alguien
Miguel va a hablar. Jesús, gracias por la propuesta que haces. Creo que no es para dejarla en el olvido, quizás para volver sobre ella en algún otro momento, teniendo en cuenta la consideración que haces, la circunstancia y el valor que sin duda está aportando a Frater del Mundo este nuevo momento y momento presente de nuestra participación como Frater en este momento de la Iglesia. Sin entrar en la propuesta que haces, porque creo que quizás se podría considerar, como digo, en otro momento, a la luz de alguna propuesta o de algún proyecto, algún borrador o algo, quiero centrarme en las aportaciones y en la palabra que hemos escuchado tanto de Enrique como de Felipe. En primer lugar, para mí la sensación que me deja esta palabra, estas dos palabras, es una sensación muy enriquecedora, de mucho ánimo, de mucha toma de conciencia de lo que esto está suponiendo, no solamente para el movimiento, para Frater, sino para la Iglesia como tal. Y este camino que se abre, que no es nuevo, como se nos ha recordado, sino que tiene una raíz en el Vaticano II y mucho antes, en las primeras comunidades cristianas y en el espíritu de Pentecostés de la Iglesia primitiva, pero que ahora, con nueva reformulación, se reconduce de nuevo todo este proceso en la Iglesia. Hay una eclesiología de fondo, hay una teología de fondo que se está pidiendo, no solamente para reforzar nosotros, y esta es la tarea a la que se nos invita para el próximo, esta etapa, hasta la segunda sesión del sínodo, digo, la tarea de hacer una fundamentación teológica y eclesiológica serias de ese párrafo que aparece en la segunda parte del documento de síntesis, letra K, que hemos leído y recordado. Esa es una tarea en la que Frater ha de trabajar para hacer una buena fundamentación teológica y eclesiológica. Quiero agradeceros, Enrique y Felipe, el trabajo, la aportación y las líneas que nos presentáis a Frater Internacional de por dónde seguir trabajando en las bases en los próximos meses. Este documento que Felipe nos ha presentado, que es muy práctico para caminar, para no perdernos en el trabajo de reflexión, de reuniones de grupo, de animación de las bases, de ir todos por el mismo camino, aunque sea a ritmos y con pasos diferentes, esto me parece que es algo que todos los presentes en esta reunión debiéramos tomar en consideración para ver de qué manera, en situaciones concretas de cada fraternidad, podemos impulsarlo y trabajarlo. Diría más cosas, pero quiero expresar no solamente una sensación de enorme riqueza y un sentimiento de mucho agradecimiento por estas ponencias, por este testimonio y por todo lo que Frater está suponiendo ahora de cara a la Iglesia y a la sociedad civil en esta línea que queremos seguir trabajando, en la que queremos seguir trabajando. Diría más, pero creo que hay palabras que también deben oírse, sugerencias
peticiones, refuerzos, deseos. Creo que estamos en un momento muy hermoso para seguir en este camino. Miguel Ángel tiene levantada la mano. Liliana también quiere hablar. Marisol, tú eres la que tienes que dar la palabra, Marisol. Sí. Lili. Prueba a ver ahora. No llega el sonido. Mientras damos paso a Miguel Ángel. Gracias. Mientras Pues pasamos- primero que nada, muchas gracias. Escuchando dentro de mí, siento una alegría muy grande porque, como se dijo en un tiempo de Frater, todo esto tiene sabor a evangelio, porque es la puesta en práctica de lo que Jesús decía ante situaciones, recordando lo que aludía antes Enrique, de que principalmente la iglesia ha sido la que ha ladeado, y otras situaciones. Jesús siempre dice, levántate, toma tu historia y ve a la comunidad. Creo que todo esto es expresión de una historia vivida y que nadie ni nada ha paralizado este camino que se está haciendo. Por eso quiero decir que muchas gracias a toda la Frater y sobre todo pues a Enrique y a Felipe. Muchas gracias. Liliana sigue con el micrófono teniendo problemas. Sí, Cuando ella pueda, ahora. Sí, sí, ahora me Liliana. toca a mí. Sí, Es que oigo a Marisol bajito y entonces no la oía. Bueno, la pregunta mía, darle las gracias a Enrique, ya lo hemos escuchado por aquí más veces, pero y como Felipe estaba haciendo la presentación, que tanto uno como el otro lo puede contestar, es decir, en este proceso que estamos ahora, que tenemos que estudiar esos temas y que debemos, bueno, estudiar, leerlos y proponer lo que nos llama la atención y resaltarlos y tal. La pregunta es, ¿qué tiempo tenemos para hacer eso? Si eso es lo que va a recoger la comisión sinodal para presentarlo y si eso es lo que se va a llevar en agosto del próximo año. Bueno, no sé si es agosto o octubre del próximo año. Por mi parte, diría, como antes dijo Felipe, suavemente, la conferencia episcopal se lo está pensando. Ellos se reunieron hace una semana para tratar exclusivamente sobre este tema, qué se hacía, y aún no sabemos nada. Yo ya me manifesté y con bastante rigurosidad con algunos de los que estaban allí de la conferencia episcopal nuestra en el sínodo. Y una petición que yo les hice a ellos era de que por favor que no pasaran más de 10 días una vez que volviéramos de la asamblea para que se convocara una reunión a nivel nacional con las personas que han participado significativamente en el sínodo, en las aportaciones que se habían hecho a la conferencia episcopal para que habláramos del tema. A mí se me dijo que sí, sí, sí y sí. Y además, quien me lo dijo tiene suficiente autoridad como para que se hubiera hecho, ¿no?
me ha decepcionado muchísimo que hasta ahora no se haya hecho nada. Entonces se lo están pensando. Yo les insistí hace pocos días, otra vez, diciendo, sabemos cómo funciona esto. Vienen las Navidades, como dejemos todo para enero, y ya estamos casi a mitad de diciembre, como dejemos esto para enero, ya hemos perdido la batalla, la primera batalla más fuerte del sínodo. Porque la gente tiene que prepararse, tiene que asimilar que tiene que trabajar y se le tiene que presentar el trabajo. Y tienen que entender la metodología que se le vaya a presentar desde una parte o desde la otra, en este caso desde la conferencia episcopal. Pero bueno, la cosa está como está. ¿Cómo entiendo yo que va a estar esto? Yo imagino que se podrá empezar a poner en marcha, espero que antes de que empiece el año, desde la conferencia episcopal, y mandarán a todas las diócesis la metodología del trabajo, que no creo que difiera mucho de la que nos ha presentado Felipe. No creo que difiera mucho, porque también ellos querían sencillez. Es importantísimo la participación en este momento del proceso sinodal. Y os digo uno de mis temores, y lo digo con toda claridad, y lo he manifestado a arzobispos, a obispos y a cardenales. A mí me preocupa muchísimo el que haya un desapego para trabajar el sínodo en este proceso hasta octubre, y que lo que llegue allí sea la voz exclusiva, no exclusiva, pero una voz muy mayoritaria de lo que es la expresión clerical. Y que sea el clericalismo el que en esta asamblea, que va a ser decisiva, tenga una autoridad máxima. Eso me preocupa muchísimo. Yo sé que en Frater no nos va a pasar, pero yo quiero que todo el pueblo de Dios trabaje en todo el mundo para que allí seamos capaces de poder trabajar lo que se va a trabajar y clarificar y discernir y proponer en todo el mundo. Porque si no, ¿para qué se han hecho dos asambleas? La primera asamblea, que es por lo que, como nos decía Felipe, el Papa decidió hacer otra asamblea, es porque el Papa vio claramente que si queremos meter una dinámica y una metodología distinta, en este caso la escucha en el Espíritu, había que intentar discernir desde un espacio orante qué es lo que entendemos que el Señor nos pide hoy a la Iglesia. Y allí lo expresamos, que es en el documento que tenemos. ¿De qué se va a tratar la segunda parte? Fundamentalmente, como también nos decía Felipe, en sostener teológica y eclesialmente aquellos contenidos que están en este documento, en este informe. Y eso, una vez que allí, los que vayamos a estar, lo delimitemos y vayamos votando, porque todo esto allí se vota en los grupos pequeños y luego a nivel general, que vayamos sosteniendo para que en el informe último que se le pase al Papa, los temas más importantes estén bien definidos, porque lo que el Papa no quiere es que le den un tocho de documentación y que tenga que estar consultando a Pepito y Manolita para ver qué es lo que tiene que hacer o qué hay ahí. Lo que el Papa, me imagino que lo que quiere es que se le entregue un documento tan sumamente definido para que él solamente tenga que decir sí a esto, cómo, y no a esto, por qué. Yo entiendo que es así. El proceso, yo creo que no vamos a tener tiempo suficiente más de abril, quizás, para poder trabajar esto. Ya vi lo que nos pasó en la primera fase, que se arranca, que si no arranca, que si tal. Frater fuimos los más avanzados, porque nos pusimos a trabajar desde el primer momento. Pero aún así a todo el mundo le pilló el tiempo y no pudo aportar nada. Yo creo que hasta el verano aquí en el hemisferio norte, no se va a mandar desde lo que es la Secretaría del Sínodo, no se va a mandar otra especie de instrumentum laboris, donde se recoja todo aquello que los continentes nuevamente vamos a expresar. Es decir, la tarea que nos corresponde a Frater es dura, muy dura. También es verdad que es muy entusiasmante, muy gratificante, una auténtica bendición. El Señor nos bendice con esto. Hay quien puede entender, vaya, pues más trabajo. El Señor nos bendice al hacer posible que estemos en este proceso. Es una auténtica gracia del Espíritu Santo. Y así tenemos que recibirlo. Entonces, ahora nos toca preparar el trabajo de aquí como mínimo hasta la primavera, que a lo mejor no tenemos ni mucho tiempo, porque ya sabéis cómo funciona en Roma las cosas, van muy despacio.
Ellos van a necesitar tiempo y si encima quieren hacer asambleas continentales como la otra vez, vamos a tener a lo mejor un mes para presentar nuestro trabajo. Por eso, lo que Felipe ha hecho, en España en este momento nadie ha trabajado nada del sínodo, excepto Canarias. Nadie. Y es así de claro. Entonces, lo nuestro es seguir por ahí, trabajando el documento hasta donde podamos. Y cuando llegue y se cierre la puerta para que tengamos que mandar nuestro documento, que lo tengamos definido, porque lo que tengamos ahí es lo que posiblemente luego saldrá en el documento nacional, que ya le llamaremos la atención nuevamente a quien tengamos que llamársela y decirle, oye, a ver si no va a salir como el año pasado no salió en la asamblea nuestra realidad, ¿no?, de las personas con discapacidad. Y luego eso que vaya a las continentales. Y después de verano, cuando llegue el instrumentum laboris, es cuando otra vez tendremos que volver aquí fundamentalmente la Comisión Sinodal de Frater y quien quiera a sustentar todo lo que hay ahí. Y aún después de eso, ¿verdad, Felipe? Viene un paso posterior y último que es elegir los temas y los puntos de trabajo donde vamos a tener que intervenir. O sea que el trabajo de aquí hasta octubre es imparable, pero yo creo que es entusiasmante. Mira, yo me gustaría añadir un poco a lo que plantea Liliana. Bueno, yo creo que ahora estamos en el momento de recibir el documento, conocerlo, leerlo. Y yo creo que ese es el camino. O sea, no esperar a enero a ver qué pasa, porque el documento lo tenemos desde el 30 de octubre, ¿no? Al principio no estaba la versión española, sino solo la italiana, pero ahora ya tenemos la versión oficial española. Entonces es el momento de leer el documento. Si encima lo leemos en grupo y nos ayudamos a entenderlo y sobre todo detectar cuáles son aquellas palabras o conceptos que no entendemos bien, pues busquemos ayuda de alguna persona que entienda de teología, que nos ayude, porque de lo que se trata es de asimilar el documento y que esa semilla produzca fruto en nosotros, porque eso que Enrique ha trabajado durante un mes se votó párrafo por párrafo, o sea, estuvo trabajado de una manera muy seria, ¿no? Entonces, lo menos que podemos hacer es leerlo y tratar de asimilarlo. Eso es lo primero. Después, lo segundo, el documento, si ven en el tema número 1, que habla de la sinodalidad, se llama experiencia y comprensión, en las letras M y N, lamenta que hay obispos, sacerdotes y diáconos que no han entrado en el proceso. Entonces, bien sea por miedo a perder poder, bien sea por desconfianza, porque no estamos siendo fieles a la tradición, bien sea por prejuicio o abiertamente están poniendo obstáculos al proceso. Eso está ocurriendo, ¿no? Y el sínodo lo dice, lean el documento para que vean las letras M y N. Y dice, como prioridad para este año, de octubre 23 a octubre 24, es incorporar a otras personas nuevas. Por ejemplo, un trabajo que nosotros como militantes cristianos podemos hacer es decirle a nuestro cura, oye, ¿te has leído el documento? ¿Lo tienes? ¿Quieres que te lo fotocopie o te lo baje de internet para que lo lea? Yo a mi cura, es decir, es que esa es la iglesia que tenemos ahora. O al obispo, oiga, yo por ejemplo a los responsables de mi diócesis le vengo diciendo hace tiempo, mira, y se va a hacer algo, se va a hacer algo. Nosotros estamos haciendo algo en la Frate, nosotros tenemos un seminario ahora el día 9 y estamos preparando cosas y tal, y material de trabajo, metodología y tal. Y me dijeron, sí, el jueves que viene nos vamos a reunir, el jueves que viene ya es en Navidades casi, ¿no? Nos vamos a reunir a ver qué se hace. Y lo que dice Enrique, es lamentable que en instancias de la iglesia que debían estar ahora mismo moviéndose, ¿no? Por ejemplo, el CELAN, en ese sentido, los latinoamericanos tienen mucha suerte porque se lo han tomado muy en serio.
y están haciendo seminarios, publicaciones, encuentros, porque ahora de lo que se trata es de asimilar el documento. Y luego a mí no me vale, y ya termino porque para dar palabra a otra gente, no me vale eso, es que el documento no se entiende. Este documento es más clerical que el del DEC, que el año pasado, el de la etapa continental. Aquel era más bonito, o sea, se respiraba más, como dice Miguel Ángel, más evangelio y más vida, porque expresaba lo que habían dicho todas las iglesias en todo el mundo. Este está hecho por obispos, aunque haya estado Enrique y otros que no son obispos, pero el documento tiene la factura, está hecha por clérigos, ¿no? Y por tanto es un documento más clerical, pero que nadie diga que este documento no es bueno, es una gran semilla que plantea muchas cosas interesantes. Por tanto, dos cosas, conocer el documento, estudiarlo y hacer campaña a nuestro alrededor con otros movimientos, con nuestros curas, con nuestros obispos, decir, señores, vamos a trabajar esto, que es lo que toca ahora, de octubre a octubre. Termino. Levantada la mano. Parece que Gerson había pedido. Sí, sí, buenas para todos. Desculpa o espanhol também. Mas também dizer-lhes que agradeço. Perguntaram uma coisa, Henrique. É laico? Henrique, é laico? Muito bem. Eu fico muito contente por estar representado lá no Sinodal, sendo um laico também. Assim como no Felipe ele falou, muitos estão preocupados porque só tem lá os pastores, os padres, os diáconos estão com medo de estar outras pessoas participando também e estão nesse enfrentamento, estão na colaboração para o cidadão. E o laico é uma pessoa que também pode estar lá também para participar. E ter uma pessoa como você está participando lá na Fraternidade, na apresentação, é muito importante para todos nós. Porque nós percebemos que ainda em muitos lugares nas igrejas existe uma diferença na visão para as pessoas de discapacidade, né? No sentido de só no sentido de sentimental, de pena, de uma necessidade. E não precisamos mostrar-nos que as pessoas de capacidade têm, sim, capacidade de fazer, compreender, de ser, de estar em qualquer lugar, como qualquer outra pessoa. E para isso, nós precisamos estar presentes, sim, em todos esses lugares. É muito importante para todos nós. A igreja não é somente só com aqueles que são bautizados, mas sim de todos nós. E precisamos resgatar, buscar essas pessoas para que também possam participar conosco. Assim também podem ser bautizadas. É muito importante isso. É muito importante estarmos presentes. Que sermos presentes, podemos modificar o mundo, mudar a visão, a percepção do mundo das pessoas. Porque não somos nós, da Fraternidade, pessoas com discapacidade, que temos que nos adequar à sociedade. E sim, a sociedade tem que se adequar a nós, com a pessoa de discapacidade. Isso é muito importante. Então, eu agradeço muito grande por estar nos apresentar a Frater no Sinodal. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerson. Gracias, Gerson. La verdad es que os cuento como anécdota cómo me presentaba yo en las distintas mesas que íbamos cambiando, ¿no? Normalmente pues, yo era el único laico. Había pues algún superior religioso que era cardenal o una superiora general de todo el mundo de una orden. Y entonces nos íbamos presentando. Al principio, la primera reunión era presentarnos. Y uno, pues, cardenal, no sé qué, de tal.
arzobispo de tal, superior general de tal. Cuando me tocaba a mí decía Enrique Alarcón, del movimiento Frater y laico, y lo repetía, y laico. Lo repetía que algunos se reían, porque para mí era muy importante el que ahí se entendiera el valor de la palabra, de la persona laica, pero además el valor, como tú acabas de decir, Gerson, de que las personas con discapacidad no solamente somos un floreo decorativo allí, sino miembros de la Iglesia con capacidad suficiente como para tener la dignidad plena que nos da el bautismo y para poder evangelizar. Y eso era muy importante. Yo creo que eso fue lo que trastocó y descolocó a muchísima gente, que luego se acercaba y me comentaba cosas, porque no se esperaban el que se dijeran cosas que habitualmente en la Iglesia no se dicen. No sé si hay más palabras pedidas. Vamos a dar 5 minutillos por si sale alguna pregunta, alguna cosa que queramos destacar. Y si no, ya vamos cerrando. Mientras sale Dejamos alguna pregunta, como no hay tiempo, lógicamente no hay tiempo para contar mínimamente. Yo suelo decir que la experiencia de haber participado en este sínodo tan extraño en la vida de la Iglesia, tan especial y tan rotundamente espiritual, que es muy difícil expresarlo, ¿no? Es una vivencia que descoloca totalmente. Y una de las cosas que os quiero comentar es el Papa. Porque claro, cuando hablamos de sinodalidad en la vida de la Iglesia, tenemos que entender de dónde parte el primer principio de servicio. Y eso se ve en el Santo Padre, en Francisco. Aquí estamos en Quique Figaredo, que está aquí conmigo, es el obispo que le llaman el obispo de las sillas de ruedas, un jesuita que es el obispo en Camboya y que tiene ahí una fundación por el tema de las minas que allí hay un montón de jóvenes y no jóvenes que están sin piernas, ¿no? Por el tema de las minas que todavía sigue habiendo por allí. Pues entonces hicimos mucha amistad. Y en este momento, no le está la foto, pero la habéis visto ya creo por ahí, es cuando yo le entregué al Papa el libro de cartas de mensaje del Padre François y también el libro de las entrevistas que tenemos en Frater. Y aquí en este momento lo que estábamos es bromeando con el Papa. Este es el Papa. Un Papa al que tú te permites el gusto, el atrevimiento de poder coger y bromear con él. Y Quique le decía que le iba a mandar pronto luego una silla de las que ellos fabrican allí. Ya sabéis que en el sínodo éramos, yo, como el título de una película, yo decía allí, 2 en silla de ruedas, el Papa y yo, ¿no? 2 en silla de ruedas. Y entonces él le decía, Santo Padre, le voy a enviar desde Camboya una de las sillas que hacemos allí en el taller, en nuestro taller. Y yo le decía aquí, justo en este momento yo le estaba diciendo, justo en este momento, y yo le decía, y cuando tenga la silla Santo Padre, usted y yo vamos a echar una carrera. Quiero decir que te permites, es un Papa con el que tú te puedes permitir todo tipo de confianzas. El Papa bajaba con su tácata, porque yo tuve la gracia, también es una gracia, de haber estado todo el mes viviendo en Santa Marta, en la residencia donde vive el Papa. Y te lo encontrabas en el ascensor con su tácata cuando bajaba al comedor. Y luego, pues, lo veías en el comedor con todo el mundo, pero es que además, más de 2 o 3 veces, era curioso que lo veías comiendo con los de la cocina, los chicos, los hombres y las mujeres de la cocina que trabajaban allí en la casa, en el comedor Santa Marta, y con otro de los asistentes que había, y él montaban 3 mesas, 2, 3 mesas, y comía o cenaba con ellos. Y allí cuando el sínodo,
Y cuando él llegaba, que llegaba 1 hora antes para poder atender a la gente, y todo el mundo nos acercábamos 1, 2, 3 veces incansablemente. Quiero decir que es importante ver el talante, eso que yo os decía de las mesas redondas, donde las diferencias quedaban equilibradas. Nadie era más que nadie, ni menos que nadie. Y es que no es raro que lo haya hecho este camino nuevo, este proceso, el Papa Francisco, porque lo vive. Lo vive plenamente. Allí se lo ve llorar cuando el tema cuando empezó la guerra, que fue terrible, lo de Palestina e Israel, cuando la oración que se hizo por los migrantes. Quiero decir que ves una sensibilidad, una humildad y siempre riéndose. Allí en el comedor, pues escucha sus risas allí en el comedor ante cualquier cosa y en todo momento. Y eso me llamó a mí me llamó mucho la atención, me gustó muchísimo. Bueno, pues agradeceros a Enrique y a Felipe, pero a todos también por conectaros, por pasar este ratito juntos. No se ha acabado el sínodo, tenemos camino por delante y en la medida que nos involucremos más fraternos de más lugares, la voz que lleve Enrique será la de la fraternidad. Espera, Carmencita, ¿querías hablar? Un momentín, te dejo. A ver si funciona el audio. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Gracias. Pues gracias a todos, gracias Marisol, gracias a España por organizar este seminario que nos alegra tanto, la participación de Felipe, la participación de todos ustedes, la comisión sinodal, que trabajaron tanto para que la Frater fuera muy bien representada. Y recordar yo cuando estábamos todo lo que he escuchado, volver a darle también gracias a Padre François, ¿verdad? Que es el quien nos ha convocado a todos para vivir esta alegría de la fraternidad. Entonces, un poquito cantar con todos algo que ya sabemos. Padre François, qué buena idea fundar la fraternidad. Padre François, Conectamos los micros. Qué buena idea fundar la fraternidad. Cantemos todos. Padre François. Llévanos tu Padre François, qué buena idea fundar la fraternidad. Muy bien. Pues así terminamos este seminario. Os abrazamos a todos y seguimos encontrándonos. Gracias. Adiós. Chao. Adiós a todos. Gracias. Hasta luego a todos. Ale, que vaya bien a todos. Sí, adiós. Chao.